Ok, entonces vamos a determinar cuáles van a ser los valores mínimos y máximos del rectángulo. Es decir, necesitamos primero definir cada una de las esquinas que va a cubrir nuestro rectángulo. De esta manera vamos a tener un valor mínimo, un S mínimo, un S máximo y vamos a tener un FS mínimo y un FS máximo. Entonces, ¿cómo sabemos cuáles van a ser estos valores mínimos y máximos en la X y en la Y? Tenemos que hacer un análisis de sensibilidad. Es decir, tenemos que tomar la función de la integral, porque la que vamos a resolver, la que vamos a resolver es esta integral. Es la que viene del problema que ya abordamos, analítica y de manera aproximada. Entonces, ¿cuál sería esa función? La función corresponde precisamente a este valor, donde solamente cabe aclarar de que la función va a estar definida por, bueno, prácticamente por los valores de S que son evaluados dentro de este parámetro, siempre y cuando el S sea diferente de cero, porque si es cero, si evaluamos esto en cero, nos vamos a dar cuenta de que nos va a dar algo indeterminado. Entonces, de manera, podríamos decir que de manera intuitiva, nosotros llegamos a la conclusión de que si el tiempo es cero, el S va a ser cero. Si el S es distinto de cero, entonces ahí sí podemos aplicar esta función de acá. Y basándonos en ese principio es que vamos a precisamente programar nuestra función en Excel. Lo primero que tenemos que hacer es definir los incrementos. Entonces nos vamos a ir a insertar, nos vamos a ir a la parte de símbolos y vamos a buscar los operadores, bueno, pueden ser perfectamente los operadores matemáticos normales o incluso alguna de las letras griegas tradicionales como delta. Entonces, dentro de precisamente Excel podemos acceder a diferentes símbolos, tal como podemos ver acá, y vamos a buscar este operador de acá que es el delta. Ok, entonces escribimos delta en esta casilla y esto va a ser delta S, es decir, me va a definir los incrementos. Yo esto le voy a dar igual, simplemente de manera esquemática, y los incrementos los voy a definir a partir de, puede ser 0.1, vamos a hacer incrementos pequeños. Entonces, le damos un poco más de formato de tabla en esta parte. Vamos a decirle que tengan todos los bordes. A esto de acá le vamos a cambiar el color dando clic en esta parte y le vamos a poner otro color. Ok, entonces ahí vamos a dejar los incrementos. Lo primero que vamos a hacer, como les dije, es un análisis de sensibilidad que simplemente es variar los parámetros. Entonces aquí tenemos S y aquí a la par vamos a tener F de S. Ok, entonces lo primero es que tal como hemos estado trabajando este problema, sabemos de que cuando el tiempo es cero, S es cero. Y en este caso vamos a programar nuestra función. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la función? Ok, muy sencillo. Ya dijimos, eh, ¿cómo habíamos disgregado el valor de la función? Dijimos lo siguiente. Si S es igual a cero, entonces, 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 F de S, vamos a tomarlo como cero. Si no, si no, F de S
va a tener la estructura de la función que estaba definida. O sea, es decir, 1 sobre la raíz de 1 menos s menos 500 sobre 500, y todo esto elevado, bueno, esta expresión elevada al cuadrado. Ok, entonces nos vamos a basar precisamente en esta premisa y eso es lo que vamos a programar. Ok, en mi caso, como mi Excel yo lo tengo en inglés, utilizo la función if. En el caso de ustedes, si su Excel está en español, se utiliza la función con el nombre de si y abren paréntesis. Ustedes tienen que escribirlo así, si. En mi caso, tengo luego que cambiarlo y poner if, pero ustedes les tiene que dar bien eso con la función si. Entonces es si. Si este valor de acá es igual a 0, entonces yo escribo coma porque mi computadora está configurada con coma. Entonces, en el caso de ustedes, tienen que ver si la coma les da un error. Si no les da, si la coma no les da un error, pues continúan con los cálculos tal cual como los llevan. Si les da algún error la coma, tienen que utilizar punto y coma. Generalmente las computadoras están configuradas con punto y coma. En mi caso, pues tengo configurada la coma nada más. Ok, si la S es igual a 0, entonces quiero que me regrese un 0. En caso contrario, ok, escribo otra coma. ¿Qué es lo que quiero que me regrese? Quiero que me regrese el 1 dividido entre la raíz, abro paréntesis, luego 1 menos, escribo potencia, potencia, y luego abro paréntesis. Y luego, ¿qué busco? Busco la S, y la S está justamente acá. Entonces luego tengo que restar 500. Pero toda esta parte yo la voy a poner entre paréntesis para luego dividirlo entre 500. Luego cierro los paréntesis de la potencia y cierro los paréntesis de la raíz. Y luego cierro los paréntesis de la función si. Entonces, un poco para que miren cómo funciona la estructura. Esto sería la condición lógica, la primera. Si S está a 20, representa la S. Si S es igual a 0, ¿qué dijimos que nos tenía que regresar? Nos tenía que regresar un 0. En cambio, luego viene esta coma. En cambio, esto sería si no. Si no, lo que va a ocurrir es que tiene que regresar, es decir, si es distinto de 0, lo que va a regresar es precisamente esta función programada de esta manera. Entonces, si yo le doy enter, esto me va a dar un error a mí porque yo lo tengo en inglés. Entonces, en el caso de ustedes, si lo tienen en español, tiene que funcionarle de esta manera que les estoy mostrando. Y lo otro que deben de tener cuidado es revisar si su computadora está configurada con comas o con punto y coma. Si no les da con punto y con coma, prueben con punto y coma. Ok, ok. Y aquí se me va algo que es importante. Estoy utilizando la función potencia y no estoy elevando ninguna potencia. Entonces, eso está mal. ¿A dónde tengo que elevar? Ok, después de este 500. Después de este 500 yo tengo que colocar una coma y la potencia. En este caso, tal como vemos en la función, la potencia es un cuadrado. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer. Después del 500, escribo una coma y luego el 2 para representar la potencia. Entonces, ahí está. Raíz de 1 menos la potencia de, abro paréntesis, S, que a 20 representa el S menos 500, abro paréntesis, luego la división entre 500 y luego la coma, o punto y coma, cualquiera, no es cualquiera de las dos, sino que depende de cómo configuren su computadora. Entonces, luego el 2, cierro el paréntesis de la potencia, cierro el paréntesis de la raíz y luego cierro el paréntesis de la función si.
Que como les digo, si yo doy enter, esto me va a dar un error. Entonces, en mi caso, yo lo tengo que reescribir en inglés. Entonces, está if, esto no es raíz, esto es SQR, squared. Luego yo no tengo, no se escribe potencia, se escribe power. Y aquí voy a dar enter. Entonces, y ahí está mi función evaluada y tengo la primera S que es 0. Esto le voy a dar un poco más de formato. Bueno, lo puedo hacer después. Luego va a ser la siguiente S. ¿Cuál va a ser la siguiente S? La S anterior, que sería el 0, y le voy a sumar los incrementos que están acá. Entonces, el incremento lo voy a dejar fijo. Lo fijo con anteponiendo el símbolo, este símbolo como de dólar, antes de la letra y antes del número. De esa manera se enllava un valor, escribiendo de, el símbolo como de dólar antes de la letra y antes de el número. Y damos enter. Luego esto lo vamos a arrastrar y vamos a utilizar varios puntos. Bueno, tenemos que llegar hasta 500 porque la integral en este problema está evaluada hasta 500. Entonces, de 0, de un S igual a 0 hasta un S igual a 500. Entonces, se evalúan muchísimos puntos. Aquí ya casi llegamos a los 500. De hecho, creo que ya me pasé. Sí, me pasé. Voy a subir, voy a subir. No me interesa ir más allá de los 500. Porque tal como podemos observar, precisamente esta integral está evaluada de 0 hasta 500. Ok, entonces sigo subiendo. Y ahí están los 500 puntos. Entonces, si quiero irme directamente a el último valor que está en la parte superior, yo tengo que presionar la tecla control y la flecha para arriba. Y ya llego hasta esta parte. Entonces, ahora, si quiero evaluar la función FDS en todos estos valores, ya saben, solamente acercar el cursor a este cuadrito y dar doble clic. Doble clic izquierdo. Y ahí se está evaluando. Entonces, ahora, si quiero seleccionar todo para dar formato, lo primero que voy a hacer es seleccionar, mantener presionado la primera celda y arrastrarlo hasta la segunda. Entonces, y luego voy a dar Control Shift y flecha para abajo. Entonces, después de eso, lo único que tengo que hacer es irme a esta pestaña de acá y aquí puedo disminuir decimales o incrementar decimales. En este caso, voy a disminuir decimales. Yo lo voy a dejar 2 y después voy a darle formato. Voy a centrarlo. Entonces, como mis elementos están seleccionados, yo simplemente para centrarlos tengo que dar clic acá y acá. Y ahí están centrados. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a graficar esta función. Entonces, nos vamos a ir a la pestaña que dice insertar, a desplegar esta parte de acá y buscar este gráfico. Entonces, vamos a insertar esto. Ok, de nuevo, insertar gráfico y tiene que aparecerle el gráfico en blanco. O sea, no vamos a mantener seleccionados los elementos, sino que simplemente vamos a irnos a la pestaña insertar y en la parte donde dice gráficos, buscamos este gráfico de acá,
este que tiene estas curvas que están como suavizadas. Y después clic derecho, vamos a dar clic derecho y vamos a darle clic en la parte que dice seleccionar datos. Seleccionar datos. Y en este caso, luego damos clic en este botón que dice agregar. Y nos pide primero escribir el nombre de la serie. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Simplemente le vamos a poner FDS versus S. Y luego nos pide aquí seleccionar el valor de la X. Entonces, vamos a dar clic en esta flechita de acá y nos vamos a posicionar en la primera cuadrícula del valor de la X. En este caso, la X para nosotros van a ser la S y la Y sería la F de S. Entonces, lo primero que tenemos que seleccionar es este primer valor. Luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a presionar la tecla control, las dos teclas control y shift y flecha para abajo. Después vamos a regresarnos a esta parte de acá y vamos a dar clic en este botón. Luego, ¿qué hacemos? Nos vamos a ir a la serie de valores de Y. Entonces, para eso, primero vamos a posicionarnos en este text box y vamos a borrar eso que dice 1 igual a esos corchetes, ese corchete, ese 1 que está entre corchetes. Lo vamos a borrar. Y una vez que lo borramos, vamos a dar clic de nuevo a esta flechita. Y vamos a repetir el procedimiento, pero para el caso de la Y, que sería FDS. Seleccionamos el primer valor, Control Shift, flecha para abajo, nos regresamos acá y luego damos OK. Y finalizamos dando el último OK acá. Entonces estamos hasta el fondo. Si queremos ir hasta arriba, simplemente es presionar Control y flecha para arriba. Y aquí podemos ver un poco cómo es el comportamiento de la función. Entonces, podemos observar cómo la función va variando en la medida que cambia la S. Ahora vamos a aplicar el método de Monte Carlo.